buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Mire, existe la creencia de que los empresarios son los únicos que determinan los sueldos y salarios de los trabajadores. Si los mercados de trabajo funcionaran de manera perfecta, podría suponerse que los salarios, que son el precio que se paga por hora o día de trabajo, serían autorregulados por la simple negociación entre patrones y trabajadores. Sin embargo, no es así, pues todo depende fundamentalmente de las capacidades de conocimiento y aplicación de los mismos por parte de los trabajadores en las actividades productivas. Al respecto, en días recientes, Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económico-financieras, escribió sobre lo que determina el nivel de salarios y de ello vamos a conversar con él esta noche. Muy buenas noches, Carlos. Raimundo, como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias. Te agradezco mucho, amigo mío. Y bueno, en principio, los sueldos y salarios en los mercados los vemos, obviamente, diferentes, pero en principio, los patrones, ¿qué buscan en los trabajadores? Bueno, Raimundo, existe la falsa creencia de que los empresarios son los únicos que ponen el sueldo, ¿no? Hay mucha creencia en México de que los empresarios buscan explotar al trabajador y eso no es del todo cierto. ¿Qué es lo que va a determinar los sueldos y salarios? Lo primero somos nosotros mismos, lo que nosotros estudiamos, la cantidad de estudios que tenemos. Si ponemos, por ejemplo, un hospital, encontramos dos labores: el que hace el aseo y el cirujano. Las dos actividades para un hospital son fundamentales. Hay que tener el hospital limpio y necesitamos un buen cirujano. Pero cuando vemos los sueldos y salarios de cirujanos y de quienes hacen la limpieza en el mismo hospital, encontramos que las personas que hacen la limpieza ganan muchísimo menos que el cirujano. Y la razón es cuánto estudió cada uno. Una persona que hace la limpieza probablemente únicamente terminó secundaria o preparatoria. En cambio, un cirujano estudió 6, 8 o hasta 10 años para llegar a ser un cirujano con cierta especialidad. En consecuencia, va a ser más difícil que yo consiga a un cirujano en caso de que renuncie, a si consigo a una persona que hace el aseo en caso de que renuncie. Entonces, el primer factor es nosotros mismos. Si yo quiero ganar más, debo de estudiar más para tener más conocimientos y, en consecuencia, poder buscar un mejor trabajo. El segundo aspecto es ¿qué estudio? Porque también nos sucede que hay muchas carreras, muchas personas con un doctorado, sobre todo en este momento en ciencias humanistas, que no encuentran trabajo o que están de taxistas. Y es porque la cantidad de empleos que se requieren en México para esas carreras son muchísimo menores que para otras carreras. Ejemplo, en este momento, si alguien es egresado de, no sé, ciencias de la comunicación o estudio de lenguas o de sociología, va a ser más difícil que encuentre un empleo frente a un ingeniero en software o en desarrollo de computadoras o un ingeniero químico o un físico. En este momento el mercado está demandando, necesita más egresados de carreras que llamamos STEM. Son las carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Y esta tendencia la vamos a seguir viendo en los próximos 5, 10 y 15 años. Entonces, es muy importante que aquellos jóvenes que nos están escuchando consideren estudiar carreras de ciencias exactas. Otra vez, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son las carreras en donde en promedio, digo, puede pasar de cualquier cosa, pero en promedio va a ser más fácil que esos egresados obtengan más rápido y mejores trabajos que los egresados de carreras humanistas en los próximos 5, 10 y 15 años. Entonces, ¿qué determina los sueldos y salarios? En primer lugar, lo que estudiamos. En segundo lugar, el mercado. ¿Qué es lo que requiere el mercado en cada momento? Carlos, entonces, dada la estructura del mercado de trabajo, es decir, donde se ofrece por parte
de nosotros los trabajadores, conocimiento, experiencia, capacidades, también hay competencia, es decir, no soy el único que va a ofrecer esas capacidades, conocimientos y experiencia. Los patrones, los empresarios, ¿cómo es que reconocen entonces en el mercado estas abundancias de personas que ofrecen lo mismo o escasez? Bueno, ahí ya va a depender de cada caso en particular, querido Raimundo. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a hacer encuestas a las mismas empresas de cada sector y les preguntan cuánto gana cada persona dentro de su escalafón. En consecuencia, si yo soy una empresa del sector manufacturero y estoy buscando un director general, voy a pagar acorde a esa encuesta a lo que pagan otras empresas dentro del sector. Si busco una secretaria de director general, también. Si busco a un operador de cierto tipo de maquinaria, también ya existe más o menos una serie de rangos de sueldos y salarios. Es importante señalar que si yo quiero aumentar mi sueldo, pues una opción es irme a la competencia. Y no está mal, ¿eh? En México pensamos que irnos a la competencia a trabajar está mal y no. Es una muy buena opción para el trabajador. Todos tenemos derecho a irnos a trabajar a donde queramos. Y si yo me voy con mis conocimientos a una empresa de la competencia que me ofrece un 10, un 15, un 20% más de sueldo, la empresa que me contrata obtiene mis conocimientos y de esa manera la empresa mejora sus procesos porque aprende de lo que están haciendo otras empresas y yo obtengo un mejor sueldo y salario. Es muy común en países desarrollados que las personas duren 3, 4 años en un empleo y después se cambien porque ya obtuvieron los nuevos conocimientos y se van a otra empresa del mismo sector o de otros sectores a aplicar esos conocimientos. El cambio es bueno, Raimundo. Esto quiere decir también, Carlos, entonces que dada no solamente la estructura productiva de la economía, sino la distribución geográfica, determina entonces los empresarios el tipo de cuadros técnicos, de especialistas, obviamente también de áreas de servicios, el tipo de personal que requieren entonces. Sí, por supuesto. Por ejemplo, si yo decido poner un hotel en Ciudad Juárez, que es una zona manufacturera, pues voy a encontrar a pocas personas especializadas en el sector hotelero. Pero si yo decido poner el mismo hotel en Cancún, pues voy a encontrar una gran cantidad de mano de obra muy bien adestrada, con una gran experiencia, porque estás en Cancún. Hay muchas personas dedicadas al sector turismo y estoy poniendo un hotel en Cancún. También eso es importante señalarlo, Raimundo. Aquellas ciudades y entidades en México que pagan mejores sueldos son aquellas donde hay mayor valor agregado. Esto es, Querétaro, por ejemplo, donde hay un clúster aeronáutico, Sí. va a pagarle mejor a sus trabajadores del sector aeronáutico que el sector Cancún, donde el turismo, pues como tú sabes, genera muchos empleos, pero no todos son bien pagados. Hay empleos muy mal pagados en el sector turismo. En consecuencia, aunque no me lo creas, las personas que ponen las uñas en las estéticas y demás en Querétaro van a ganar más que en Cancún. Eh, Y la razón es que sus clientes, como ganan más, pues ellos también pueden cobrar más. Los restaurantes van a ser un poco más caros, la gente va a ganar un poco más en Querétaro que haciendo exactamente el mismo trabajo que en Cancún. Entonces, es muy bueno tener a personas a las que se les paga muy bien, porque ellos van a terminar siendo los clientes de bienes y servicios que cobran muy bien. Es muy, muy bueno toda esta situación y ahí hay que también nosotros decidir si en un momento dado nos cambiamos de ciudad. Y evidentemente nos vamos a cambiar hacia ciudades que estén creciendo rápidamente. ¿Qué ciudades están creciendo ahorita muy fuerte en México? Bueno, pues ahí tienes el caso de Los Cabos, claro. tienes el caso precisamente de Cancún, tienes el caso de Querétaro, Aguascalientes también está creciendo muy bien. Y recordarle a la gente, usted no es esclavo de nadie, usted se puede cambiar de trabajo en cualquier momento, se puede cambiar de afore, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los cambios hay veces que son muy buenos. Carlos, mira, seguramente una buena parte de la audiencia que te escucha está en alguna condición de informalidad. ¿Cuál sería, pues, esta, más que recomendación, este llamado a que salga de la informalidad para que pueda tener estas aspiraciones, obviamente a tener un trabajo más especializado? Bueno, lo primero que le debemos decir a la gente es cómo empezamos esta plática. Mientras usted tenga más conocimientos, usted va a poder tener más oportunidades laborales. Claro. Si usted aprende computación en este momento, hay muchos programas que lo enseñan a uno a través de los videos, de las computadoras, del internet, ya son gratuitos, hay muchos cursos gratuitos.
pues aprenda nuevas cosas. Esas nuevas cosas le van a poder a usted dar mayores facilidades para encontrar un mejor trabajo. La ventaja de trabajar en un lugar que tiene prestaciones sociales tiene mucho que ver con nuestra jubilación. Hay que recordar que en México la esperanza de vida para hombres es de 75 años, para mujeres es de 78 años, y normalmente nos estamos jubilando entre los 60 y los 65, entonces habrá 12, 15 años donde debemos de ver de qué vamos a vivir. En consecuencia, empezar a ahorrar desde este momento para nuestra futura jubilación, pues creo que es muy importante. Y tener seguridad social, esto es tener un médico que nos vea cuando ya estemos jubilados, creo que también es muy importante. Es buscar un seguro, el tener una prestación. El tener prestaciones nos permitirá tener un seguro para los años en los que ya no vamos a trabajar, Raimundo, y recordarle a las personas que las Afores son un ahorro individualizado. Sí. Ya cada quien le metemos a nuestra Afore, ya no es como antes. Entonces, muy importante tener ese ahorro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, mi querido Carlos. Carlos, hemos estado compartiendo tu red social, pero recuérdanos, por favor, el día que escribes tu columna y en dónde. Todos los jueves en la prensa, ahí estamos, en Twitter, Carlos López Jones, en internet, tendencias.com.mx, querido Raimundo. Perfecto, amigo mío. Como siempre, te seguimos todos los días y muchísimas gracias por esta compartición en un tema que habíamos omitido tratar en Cuentas Claras, pero ¿quién mejor como tú para presentarlo? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Raimundo. Tus órdenes. Gracias. Buenas noches, amigo mío. Bueno, mire, pues sin duda que hablar de salarios y su valor en el mercado genera discusiones y reflexiones continuas, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.